Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Pues un episodio más de Llamando a México. Ahora estamos, pues bueno, aquí con Johan Martínez, de la Asociación Colectivo, Colectivo ¿verdad? Mente Digo, Libre. Mente Libre, perdón, Johan. No te preocupes, no pasa nada. Oye, bueno, Johan, pues bueno, estamos iniciando un mes, estamos ya pues casi a mediados de un mes muy importante, que ha cobrado en los últimos años pues un relieve más significativo en la sociedad, no solamente creo que local, sino nacional. Platícanos un poquito de qué es lo que tenemos en abril, por favor. En junio. En junio, perdón. Fue en abril, mira. Me Es, quedé con la idea que estábamos ahorita estamos comentando. A ver, pero dime. Bueno, creo que junio se caracteriza precisamente por el mes del Pride. Y es un Exacto, movimiento a nivel mundial, me atrevo a exacto. decirlo. No es mundial. Y es un movimiento que tiene mucha importancia en nuestra sociedad Claro. porque a finales del siglo pasado es cuando tomó fuerza. Y no es que a finales del siglo pasado empezáramos a existir las personas LGBT, sino que ya existíamos. A lo largo de la historia siempre hemos existido. Sí, Siempre. De los libros de historia podemos ver historias en la antigua Grecia, en la Roma, podemos ver donde... escritores, pintores, Exacto. cantantes, mujeres que se dedicaban también a cualquier profesión que tenían esta inclinación, ¿verdad? O Sí. esta orientación. Entonces siempre hemos existido. Pero antes de estas fechas que te menciono, pues éramos reprimidos, éramos Bastante. callados, éramos asesinados También. literalmente para no manifestar públicamente quiénes éramos o con quién No, deseábamos vivir. no podían tener una vida libre. Exacto. Exacto. Entonces, a partir del 28 de junio de 1969 que ocurren los disturbios en Stonewall, es Ujú. cuando ya la comunidad se harta de vivir en opresión por el sistema Y es donde se social. tiene el primer Pride, Exacto. ¿verdad? Por llamarlo Sí, así. por llamarlo así. Después de estos disturbios que se dan en Stonewall, pues la comunidad LGBTIQ+, se harta de estar oprimidos por el sistema policíaco de Nueva York, y es donde al día siguiente se junta una multitud de personas y Sí, empiezan claro. a manifestarse. Desde queremos ser libres, queremos ser nosotros, nosotras o nosotres, según sea la identidad de cada Así de persona, cada ¿no? persona. Yo creo que, digo, al Pride siempre lo han caracterizado algunos valores. ¿Qué valores me pudieras aportar o decirme, yo como vamos a decirlo que, alguien que lo ve desde fuera, qué valores puedo apreciar en el Pride? Yo Número como un uno, espectador, libertad. libertad. Libertad en todos los sentidos, de ser, Perfecto, de sentir, de expresar. perfecto, Unión, amor, solidaridad y perfecto. sobre todo también enojo y furia. También, ¿verdad? Sí, porque aunque nos vean con maquillaje, brillos, Sí, diamantina claro, y estas cuestiones, también es una manifestación, es un posicionamiento político ante la claro. sociedad, yendo en contra de la heteronorma. Exacto. Y creo que bien como tú lo dices, digo, más allá de ser algo social es también algo político. Digo, Sí, claro. la comunidad ahorita ya tiene un posicionamiento político, tanto a favor o en contra de cómo están pasando las cosas en el país. Digo, sabemos que hubo posicionamientos ahora en estas pasadas campañas presidenciales de representantes de la comunidad que se manifestaron a favor o en contra de tal o cual persona. Digo, creo que como masa social van tomando una importancia muy significativa. Digo, hemos tenido representantes en los últimos años muy importantes, como el magistrado. Platícanos un poquito de él, ¿no? ¿Qué es lo que has podido, o si lo Claro, llegaste a conocer en persona a él? en persona no. Sí llegué a tener conferencias o talleres virtuales en Con los que él, él era el ponente. Bueno, exacto. ella era el Ella ponente. era, Y pude aprender precisamente muchas cosas de ella. Pero sin sí, embargo, tú cuéntanos. ella fue una persona muy importante para nuestro movimiento, Ujú. porque todo ella en sí iba en contra del sistema. Sí, Ella claro, era una persona que incomodaba a la norma, incomodaba a las personas heterosexuales
o incluso personas de la misma diversidad, pero Sí, que claro. tenían un sistema de creencia muy heteronormado. Ah, ok. Porque él usaba falda, tacones, saco, maquillaje, Sí, labial mezclaba. rojo. Sí, mezclaba mucho los Sí, aspectos él femeninos. fluía, él Sí, fluía. Ella simplemente, ella era sí mismo. sí, ¿Me así explico? es. Muy No le libre. importaba lo que la gente le dijera. Y fue fue ella el primer le magistrade Sí, fue el primero. a nivel internacional. Sí, así No es. estamos hablando a nivel Sentó un nacional. precedente en la historia del país. Totalmente. Gracias a ella le debemos a que en las INES ya podamos elegir si nuestro Sexo. sexo, si queremos que venga o no venga, e incluso el no binario o el no binario Exacto. ya se puede agregar a las También. identificaciones y es algo que le debemos a ella. Como algo tan, fíjate, como nosotros lo vemos como algo muy pequeño, pero para ustedes es tan importante que venga Demasiado. todo eso. O sea, creo que yo desde afuera lo vería como un avance muy pequeño, pero ya cuando lo visualizamos bajo la lupa de ustedes, decimos qué importante. O sea, como quienes toman la decisión de transicionar, qué importante para ellos es poder contar con un acta de nacimiento con el nombre que ellos ya eligen en su persona real, ¿no? Ya cuando transicionan, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, es bien importante. Digo, nosotros desde este lado, a lo mejor lo vemos como algo muy, muy pequeño, pero la verdad cuando los veo y que platican y cómo se sienten, el cómo, por si ahorita que tú me platicas, cómo ves al magistrado Ciel, cambia mucho la visión cuando nos empatizamos con ustedes, la verdad. Sí, justo, precisamente porque la gente que ve el movimiento de fuera, De tras para bambalina. ellos estas cuestiones de los pronombres, el simple hecho de Ándale. respetar los pronombres le parece algo ridículo. Sin embargo, para nosotras, nosotros y nosotres es de suma importancia porque Claro. más allá de que me digas ella O o él, estás reconociendo que existo. Exacto. Estás reconociendo que soy visto, que soy válido, que soy Exacto. importante. Claro. No solamente en una ocasión en una entrevista a una señora, precisamente hablando del lenguaje inclusivo, yo en esa entrevista yo mencioné el lenguaje crea la realidad. A lo que ella Ayuda. empieza a decir, sí, a lo que ella empieza, se lo tomó como muy literario y a decir, Sí, si yo digo que una manzana no va a parecer una manzana, yo, no señora, es que no me refiero a eso, me refiero a que el lenguaje que manejamos socialmente, la narrativa que manejamos Claro. socialmente, va abriendo y creando el ambiente para que se siga fomentando ya sea la paz o ya sea el odio. Claro. No, y con ustedes el tema del odio ha sido un problema de décadas, y no es que Nuestro de pan de cada día. siglos. O sea, y que viven con él todo el tiempo, desde quienes lo señalan, quienes los agreden, quienes lo toman a broma. Creo que es muy importante que nos sensibilicemos. Digo, al final, ustedes lo que buscan es una existencia libre, como todos la buscamos, libertad de amar a quien queremos, sin tener una restricción. Claro. Y que puedan hacerlo de manera normalizada. Es que no queremos un trato especial por parte de la sociedad ni del gobierno, de las instituciones. Queremos un trato digno y un trato común como el que tiene cualquier persona. Todos los derechos. Exacto. Por ejemplo, tengo una conocida que es una mujer trans, que es luchadora, y que precisamente en estas reuniones en estas pasadas elecciones tuvimos con los candidatos que estaban dentro de la planilla. Participaste en ellas, ¿no? Sí. Como funcionario, ¿no? ¿O en qué estabas? ¿En el IEC? Participé en el IEC como representante de partido de UDC. Ah, ok. Pero también asistí a estas reuniones que tenían que ver con la comunidad LGBT de los diferentes partidos. Claro. Porque para mí, algo que yo tengo muy claro es que para mí primero es la causa antes que la militancia. Sí. Primero es mi causa. Claro. El por qué estoy ahí. Es el por qué. Sí, ajá. Entonces, si un partido va en contra de quién soy, de mis derechos, discúlpame, no voy a apoyar ese partido. Claro. Entonces, yo al momento de asistir a estas reuniones es donde conozco a esta mujer trans que es luchadora y ella en esta reunión hace mención de lo siguiente. Ella menciona que solamente a ella, de todo el equipo de luchadores y luchadoras, solamente a ella por ser mujer trans,
cada 3 meses o cada no sé cuánto tiempo le piden sus pruebas de VIH. Solamente a ella. ¿Es una discriminación? Totalmente. Sí, Totalmente sí. es un Están acto de violando sus derechos. discriminación. Y a los datos de personales y a su salud, no solo física, sino mental y en su desempeño laboral. Entonces, ella externó está esto. mal, ¿eh? Y es como la gente se pregunta, es que ¿por qué siguen marchando si ya tienen los mismos derechos? ¿Por qué siguen marchando si ya se pueden casar, ya pueden adoptar, ya pueden tener un trabajo? Claro. Pero ok, pero hay otra parte de la población LGBT que sigue sufriendo día con día discriminación. Y fíjate que yo creo que es importante, como tú bien lo dices, creo que es importante que ustedes sigan en este tenor de seguir teniendo con la marcha Pride, con el Pride. ¿Por qué? Porque ustedes, al tener el valor, la valentía de hacerlo, de manifestarse de manera libre, le dan el valor a quienes no lo han hecho, y también le dan ese impulso para poder buscar que sus derechos tengan valía. Yo creo que, fíjate, hace poquito estuvo con nosotros la licenciada Sofía Díaz de León, y yo le decía que las autoridades deberían de apoyar todo este tipo de manifestaciones, o de marchas, o de situaciones en donde las minorías, o ciudadanos, vamos a llamarlo como ciudadanos, se expresan de manera libre. Para mí, como autoridad, sería mucho más factible, mucho más amable el apoyarlos, darles toda la facilidad que ustedes necesiten. Aparte, digo, viéndolo con tintes, vamos a llamarlo políticos, pues eso está más conveniente para mí como autoridad, el apoyarlos, el darles los estos, como lo ocurrido acá ahora en el 8M, pues supimos que hubo problemáticas, donde los reprimieron, donde hubo por ahí algunos temas de violencia, de conatos de violencia. Y yo creo que ustedes es bien importante que no dejen de hacerlo, que no dejen de marchar, de hacer la manifestación, de seguir exigiendo sus derechos, porque al momento que dejen de hacerlo, van a perder una voz aquellos que la buscan, ¿no crees? Sí, definitivamente. O sea, todo ciudadano tiene derecho a ejercer la libre expresión. Y la inconformidad que ella o él sienta ante la autoridad o el gobierno que está en ese momento de la historia, en ese contexto. Sin embargo, por ejemplo, nosotros de este lado, el día que ocurrió el lamentable suceso de Le Magistrade, nosotros nos manifestamos en Plaza Mayor. Pero antes de la manifestación, yo hablé por teléfono y pedí apoyo a las autoridades, precisamente porque... ¿Qué te dijeron? Sentíamos miedo, sentíamos temor de manifestarnos, porque era, si ella, que era tan disruptivo, que iba en contra de la corriente, y siendo un magistrade, le pasó lo que le pasó, que nos espera a nosotros. Exacto, simples ciudadanos, sin ser una autoridad, sin tener tal vez un respaldo o un apoyo de gente que estaba en puestos de autoridad, por así decirlo, que nos esperaba a nosotros. Entonces, el día que organizamos la manifestación para exigir justicia por Le Magistrade, yo me comuniqué con las autoridades y pedí auxilio a las fuerzas de policía para que estuvieran alrededor de Plaza Mayor en lo que nosotros estábamos ahí. Súper bien. Y sí tuvimos el apoyo. Bueno. Desafortunadamente, como lo que tú mencionas de la marcha feminista, sí me enteré, sí vi, condiciones un poquito sí vi más noticieros, difíciles. Conozco a Sofía, es una amiga muy querida mía, yo estoy consciente de ello, pero precisamente como sociedad tenemos el derecho de manifestarnos. Claro, y más allá de si te pasa a ti o me pasa a mí, pues le está pasando a alguien y no debería de pasarle a nadie. Exacto, y aparte mira, toda aquella expresión o represión que sufras sobre tu persona o sobre tus deseos, sobre tus pensamientos, tu forma de manifestarte, se transforma en sentimientos negativos. Hay muchos jóvenes que a lo mejor, como ahorita lo platicábamos, quieren salir del closet, pero no saben cómo hacerlo porque temen por sus papás, temen por la sociedad, temen por los amigos, no saben cómo se les va a venir todo esto encima. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues llegamos a casos de ansiedad muy graves, depresión, suicidio. Hasta suicidio. O sea, yo creo que es mejor que vivan libres, pero que vivan. Y no que tengamos suicidios tan lamentables como los que hemos tenido
donde no encuentran una forma de expresión, una forma de liberar lo que tienen en sí, lo que traen por dentro, vaya. ¿Quién son? Exacto, Básicamente. sí. Y creo que incluso esto de la salida del closet, como coloquialmente Es como lo lo llamamos decimos. en la sociedad. Algo que yo dije en una entrevista de radio fue, estar fuera del closet es un privilegio. Mucha gente no lo ve así, pero yo sí lo veo así. ¿Por qué? Porque el estar fuera del closet precisamente, hay Ujú. gente que no puede salir del closet, no se puede Por atrever muchas a ser cosas. ella, él o ella misma por lo que va a perder. Ya sea el Claro, apoyo de su familia, ya sea el apoyo de los amigos, muy cierto. un puesto de trabajo, Tal vez el ingreso, el acceso a la salud, muchas cosas están en juego cuando una persona decide o no salir del estar closet. o fuera del closet. Es que la libertad, dicen que la libertad te da alas, pero creo que también a veces esa libertad es tan difícil lograrla que a veces nos frustra, ¿no? ¿No Claro, crees? ganas unas cosas pero pierdes Es otras. otras. Sí, lógico. Y más cuando te has desempeñado toda una vida como una persona hetero, pues yo creo que es una decisión súper complicadísima. Yo creo Totalmente. que ha de ser, o sea, no me imagino la verdad, pero creo que ha de ser complicado. Y es bastante complicado porque la gente piensa que el ser como somos es una decisión. Es uno de los prejuicios que existe hoy Sí, en ¿verdad? día o que mucha gente dice, es que ¿por qué decides ser así? ¿Por qué no quieres ser así? Y es como, sí, men, yo decidí que me Sí, discriminaran, yo ya decidí que en la sé. escuela me molestaran, yo Claro, decidí, nadie va a decidir libremente escoger este camino porque ya sabemos lo que vamos a pasar. exacto. Y más en Entonces un nadie país lo va como a decidir México. conscientemente. Así somos, así Claro, nacemos. ¿Me explico? Es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestro ser. exacto, Claro, obviamente cuando nacemos y vemos alrededor un mundo heteronormado, patriarcal, machista, exacto. misógino, homofóbico, pues obviamente lo reprimimos y lo ¿Qué dices? Me escondemos. quedo aquí. Y tenemos tenemos que hacerle como los camaleones, adaptarnos al ambiente Exacto. para sobrevivir. Sí, es que mucha gente decía, mucha gente, digo, no sé, ahorita somos de generaciones distintas. Creo que antes decíamos, o ahora decimos, muchos de la gente que yo conozco de mi edad, dicen, es que ahora pareciera que hay más gente que sale del O closet. que está de moda. Ándale, o como está de moda, como que ahora todo el mundo quiere ser. No, no, espérate, o sea, ya existían, pero no salían. Exacto. No había, no había esa valentía, no había ese apoyo. La sociedad era más cerrada todavía de lo que es ahorita. Éramos más machistas todavía los hombres. Creo que el tema del feminismo, los Pride y todo esto han impulsado mucho que muchos hombres o muchas mujeres digan, ¿saben qué? Yo no soy de aquí, soy de acá. Que tomen su verdadero camino y que se puedan expresar libremente, ¿no? En toda su vida. Sí, el movimiento feminista y el movimiento LGBTIQ+ van de la mano. Van de la mano porque precisamente retan al sistema. Sí, Van en claro. contra de todo lo que había estado establecido por siglos y que había fomentado precisamente los ambientes y climas de violencia en todos los entornos. Exacto. Entonces van muy de la mano y mucha gente de la comunidad LGBT, hablando de hombres, gays o bisexuales o de personas trans, etcétera, muchas veces fuimos salvados por mujeres en nuestros entornos donde Ah, sufríamos sí. violencia. Entonces, la comunidad LGBT y el movimiento feminista van muy de la mano y hay mutuo apoyo en muchos sentidos. Por ejemplo, en la marcha feminista de este año hubo un comité de personas o Perfecto. ¿cómo se les dice? Como un sector o un grupo poblacional Ok. dentro de la marcha que iba exclusivamente para mujeres trans. Ah, ok. O sea, se vuelve un feminismo trans incluyente, que Ah, súper incluye bien. Fíjate que si no lo había sabido, qué bueno. incluye a la población trans en los movimientos feministas. Súper bien. Claro, hay feministas que piensan y tienen otra ideología y otros pensamientos sobre las mujeres trans, que es el patriarcado disfrazado, Así es, etc. exactamente. Toda opinión es válida. Tú puedes opinar lo que tú quieras, Claro. siempre y cuando no te metas con mis derechos. Sí, sí, sí. Siempre y cuando no te metas con mi persona. Entonces ya cuando estas personas invalidan la identidad de una persona, pues ya se están metiendo con un derecho y un derecho que viene en nuestra carta máxima, Exacto, que es sí la es. Constitución. Entonces, Derecho el respeto al derecho ajeno es la paz. sí, Es un hecho. totalmente. Entonces volviendo al tema de lo del closet,
Eh, es algo que se tiene que analizar y pensar muy bien. Yo digo que sí. Yo digo que Que no se toma a es la ligera. complicadísimo. Y es un proceso interno también muy difícil y Exacto. personal, porque el movimiento feminista y el movimiento LGBTIQ+, no solamente alzan la voz por alzar la voz, sino que incitan a la sociedad a cuestionarse. Y eso es lo que no le gusta a la Y es sociedad. algo que no le gusta a la A sociedad. los tradicionalistas no les gusta que los cuestionen, no les gusta que los saquen de su comodidad, de su zona de confort. Exacto. Y ustedes vienen a sacarnos de esa zona de confort, a cuestionarnos, a hacernos muchas preguntas de si estamos bien o estamos mal. Y preguntas que muchas veces no tienen respuesta, donde muchos de nosotros a veces como padres no sabemos guiar a nuestros hijos hacia una libertad, en donde los reprimimos tal vez sin saber los reprimimos. Sí, totalmente. Y Desde eso, comentarios ándale, pasivo-agresivos, ándale. viendo una novela, viendo una película, Sí, sí, de, sí. ay, ese güey se ve, perdón la expresión, Sí, sí, se no, ve adelante, se ve adelante. muy maricón. Ándale. Cuando no sabemos si el hijo o el primo que también está viendo la película Dice, "Oy, es miembro de la diversidad sexual", y es como, uy, sí, no. sí, sí. El año pasado, este año, Sí. en nuestro colectivo Mente Libre tuvimos un taller precisamente para padres, Ah, súper bien. con un enfoque psicoterapéutico para darles herramientas de cómo guiar o cómo acompañar a sus hijos en este proceso ¿Qué de es? aceptación, pero también es un proceso para ellos mismos. Fíjate que ese taller me causó algo de curiosidad. ¿Era también para padres que viven con hijas que están en ese camino también? Sí, Digo, porque es hombre y mujer que sí, pueden sí, tener sí. esa El transición taller solamente era para papás, para papás. pero en el taller se inscribieron 2 abuelos, Ah, súper tías, bien. mamás, y cada de que con hijas trans, con hijos hombres trans, con hijos gays, con hijas lesbianas, y precisamente en colaboración con la Escuela de Psicología de la UADEC, Ok. la psicóloga Carla Ramírez y el psicoterapeuta Brandon Centeno y nuestro colectivo Mente Libre, hicimos mancuerna y creamos este taller Súper donde bien, precisamente les felicidades. enseñamos a los papás cómo es el proceso como hijo Sí. de aceptarnos, conocernos, validarnos y salir del closet, Sí. pero también les dimos herramientas para ellos como papás, cómo También, afrontar claro. el cambio de sus hijos. Sí, es que no te creas, como papás yo soy papá de dos jóvenes, una de 22 y una de 18 por cumplir 19, y no te creas, sí es complicado. O sea, es un proceso en el que ellas están bueno, la mayor sí está completamente bien, pero la segunda anda en cuestionamientos y pues a veces no sabe uno cómo apoyarlas o cómo apoyar, ¿verdad? Claro. Claro que es complicado. Es complicado, digo, venimos de una sociedad bastante cerrada, de educación hegemónica en la que no conocías más que positivo y negativo, y ahora muy binaria. ándale, muy binaria, y ahora que tenemos una variedad de colores, como bien lo representa el arco iris, pues dices, oye, ahora esto cómo va, cómo lo acomodo, cómo lo siento, cómo lo vivo en familia, ¿no? Creo que es bien importante. Totalmente. Te felicito por este taller porque creo que la gente que asistió tomó muchas herramientas muy valiosas y en beneficio de tener una familia más completa. La verdad. Sí, Felicidades. Sí. Y justo en este taller, precisamente, cada papá estaba en diferentes etapas. Sí, Había claro. una mamá que, por ejemplo, ya estaba en la etapa de promoción, donde se sentía Sí, orgulloso ya. de su hijo trans y hablaba a las personas sobre qué es el paraguas trans, de dónde nació todo este movimiento. Claro. Pero había, por ejemplo, papás que estaban en la etapa de es que yo no lo acepto, Negación pero lo amo y es que me duele y la mamá también hizo muy buena mancuerna para ayudarnos a entender. Y al tener una mamá que estuviera en una etapa final de comprender, de entender y apoyar, inspiró a los demás papás también si ella pudo, yo también puedo llegar a entender. Sí, es que sí. O sea. Entonces, sí es muy complejo, no es difícil, es complejo porque precisamente te cuestiona tus creencias, tu estructura mental, y es una estructura mental que venimos arrasando de siglos, de años atrás, ¿me explico? Sí, que la misma religión, la sociedad, la política no la ha impuesto. Exacto. Y que entonces eso nos cierra bastante el manera de cómo pensar, cómo categorizar, y creo que sí es muy valioso que contar con ese tipo de herramientas porque te digo, como papá,
Yo la verdad sí, si llegara a estar en una situación de este tipo, sí valoraría mucho la orientación. Ahora, antes nuestros papás nos decían de cuando ellos como papás cometían Ujú. un error hacia nosotros los hijos. Es que compréndeme, nadie me enseñó a ser papá, no hay una Exacto. escuela para papás, pero ahora yo les digo, información ya hay, talleres como estos Mm, ya hay. ustedes Entonces, viven en la gloria creo que también con tu eh, información. hay que, si podemos durar 3 horas viendo TikToks, creo que Claro, podemos dedicarle 1 hora a a leer, buscar información sobre este tipo, claro. porque la hay. No, 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 es lo que te digo, la generación de hace 15 años, aquellos que tienen ahorita 20 años, de 18 para adelante están en la gloria porque nacieron con el celular en la mano, ya con internet, con Ujú. datos. eh, ya las computadoras tenían todas acceso a internet. La mía empezó con lo primero, o sea, estoy hablando de hace 30 años, 40 años, cuando las computadoras eran un cavernícola y tenías que esperar horas para poder hacer algo. Ustedes nacieron con el privilegio de la información y creo que eso también ha ayudado mucho, mucho Ujú. para que esto se haga más, eh, pues, más fácil de verlo, más fácil de empezar a socializarlo, más fácil de que, de quienes quieren salir del closet puedan hacerlo. Creo que estamos en un momento clave para ustedes, tanto para el feminismo como para la comunidad, y creo que es momento de que lo aprovechen, ¿no crees? Sí, definitivamente, pero también estamos conscientes que aunque ya tenemos muchos avances tanto en el movimiento, las mujeres ya LGB. tienen mucho avance en el movimiento feminista y nosotros tenemos mucho avance en el movimiento LGBTIQ+, sí, siguen habiendo cosas por las Sí, cuales ya seguir sé. luchando y alzando la voz. No, no, no. Entonces, esto, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, en el sentido hasta Exacto. que todos los derechos sean para No, y todas las más en un país personas. donde México todavía somos un país feminicida, somos un país que asesinamos por diferencias. Ujú. Si no sientes o no ves como yo, te mato. Claro, México ocupa el segundo lugar más peligroso para la comunidad LGBT después de Brasil. Fíjate. Entonces, No, es un honor poco para presumir, exacto, la sí. verdad. Entonces sí, sí hay muchas cosas por hacer, Exacto. muchas cosas por las cuales seguir luchando y alzando la voz. Ahora, México se destaca por ser un país muy conservador, muy machista, más allá de Todavía. toda su riqueza cultural, gastronómica, etcétera. Se destaca también por estas cuestiones. Y precisamente las personas que salen de la norma, más allá de una orientación sexual o Rompen. una identidad de género, salir de la norma también implica cómo te vistes, cómo te comportas, cómo hablas, porque incluso en estas cuestiones incomodas, Sí. porque no entras dentro del estereotipo del hombre, no entras dentro del estereotipo de la mujer. Entonces también eso hace que te discriminen. Ujú. Y aunque no seas de la diversidad sexual, pero si eres un hombre con, no sé, con una voz aguda, dicen, este es. O si Sí, eres un claro, hombre amanerado, aunque no seas de la claro. diversidad Que a sexual, veces hay hombres que tienen ademanes, pero que son muy educados. exacto, y que son heterosexuales, Sí, pero por el claro. simple hecho de tener esos ademanes ya son Los ajá, categorizan. los categorizamos como miembros de la diversidad sexual o Sí. mujeres con una expresión muy, no sé, muy Muy dura, muy masculina, muy firmeza, muy masculina. masculina, lo que decimos que es masculino, y pensamos que es lesbiana, o Sí, claro. pensamos que es bisexual, o pensamos que es Sí, un sí, hombre sí. trans, de transición, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, el simple hecho de la percepción que las personas tengan de nosotros por cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, también vulnera a Claro. nuestros derechos y vulnera nuestra persona, nuestra integridad como tal, porque nos pone en una situación de incomodidad donde podemos ser víctimas de un acto de discriminación. Que está pésimo. Está pésimo. Digo, yo creo que el matar o violentar a alguien por una diferencia de este tipo no debe de valer. Digo, creo que al final somos libres de expresarnos, ¿no? Creo que México es un país tan rico en diversidad, en cultura, que, bueno, para mí no valdría la pena, dado que tenemos expresiones culturales en otros estados donde es un privilegio que sea un hombre que tome rasgos femeninos y se vista de mujer. Si te has fijado, tenemos en algunos estados del sur donde se da esta expresión y que son respetados.
y hasta admirados y son un motivo de orgullo para Son sus vistos como una poblaciones. bendición. Ándale, exactamente, o sea, tú dices que hay contrastes, pero en el norte, creo que en el norte todavía estamos muy atrasados en estos temas. Creo que todavía somos muy más machistas, somos un poquito más... Hay mucho que trabajar acá. La laguna, Bastante. ¿tú cómo la percibes? ¿Cómo te sientes tú como miembro de la comunidad en un Torreón, en un Gómez Palacio? ¿Cómo te sientes? Mira, Coahuila se ha destacado por ser un país pionero en temas de Un diversidad y estado, ¿va? derechos humanos, el estado de Coahuila. Exacto. Aquí hablando de la comarca lagunera, yo lo he dicho en otras cuestiones y en otros lugares, sigue siendo un lugar inseguro y Yo un sí, creo que lugar sí. muy LGBT-fóbico para la comunidad. Porque Peligroso. siguen habiendo casos, como te menciono, de la luchadora. Siguen Sí, habiendo claro. casos donde no se nos permite entrar a ciertos establecimientos por nuestra expresión de género. Se le sigue negando acceso al trabajo a mujeres y a personas trans. El acceso al PrEP y a los medicamentos para prevenir el VIH-Sida no se dan. No hay abastecimiento en las clínicas del Seguro Social, o si las hay, le preguntas a la enfermera y la enfermera ni siquiera sabe qué es el PrEP. Entonces, sigue habiendo muchas cosas que le faltan a la comarca lagunera por trabajar en casos de derechos humanos y respeto a la diversidad sexual. Como te digo, pasan ese tipo de cosas y pasan día con día. El hecho, como te decía ahorita, de vestirte diferente, la gente se te queda viendo, Sí, la gente claro. te señala, la gente se burla, pero también hay que estar conscientes que todos crecimos bajo el mismo sistema. Entonces es difícil producir un cambio en un municipio, en un estado, en un país, porque todos crecimos bajo un mismo sistema de creencias que fue el machista, patriarcal, heteronormado, blanco. Exacto. Entonces, hemos sido regidos por estas creencias por muchos años, entonces no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí aprovechar cada oportunidad que tengamos, como estos espacios, Claro. entrevistas, foros o actividades que hacemos acá en el colectivo para precisamente informar y invitar a la sociedad a deconstruirse, a cuestionarse, a no solamente ir para allá porque las personas van para allá, No. sino Ya eso no aplica. Sí, realmente cuestionar por qué voy para allá, por qué quiero ir para allá, qué me beneficia ir para allá. Es analizar muchas cuestiones. Creo que bien, nos quedamos un poquito cortos también en el mencionarlo. Digo, a mí se me hace bastante generalizado decir salir del closet, pero como tú lo platicabas bien hace un momento, significa muchas cosas. Da muchas... yo creo que es una de las decisiones más difíciles, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Es una de las decisiones más difíciles? Sí, porque como te decía ahorita, se ponen en juego muchas cosas. Sí, claro. O sea, tu familia, tus amigos. Y mientras más te desarrolles como un hetero, más se complica, ¿no? Claro, como heterosexual Sí. tienes privilegios a más no poder. Sí, claro. O sea, el hecho, por ejemplo, los hombres que somos parte de la diversidad sexual, estamos en un privilegio porque seguimos siendo hombres. Exacto. Seamos diferentes a la heteronorma, pero somos hombres y eso nos posiciona en un lugar de privilegio por encima de las mujeres lesbianas, por encima de las mujeres trans, por ejemplo. No debería ser así. Deberíamos estar todos bajo el mismo piso. Pero el simple hecho de ser hombres socialmente, por el sistema de cómo funciona, nos posiciona en un lugar de privilegio. Exacto. Y como hombres de la diversidad sexual, nos toca analizar y no permitir que nuestro privilegio nuble nuestra visión. Es decir, si yo tengo trabajo, aunque soy homosexual, yo no voy a decir, es que mi empresa no es LGBT-fóbica, porque pues yo soy gay y a mí sí me dio trabajo. Pero a una mujer trans no le dio trabajo la misma empresa. O a una mujer que abiertamente sea lesbiana. Sí, así o que sea bisexual. Exacto. Entonces, el hecho de ser hombre también nos posiciona en un lugar de privilegio. Entonces, es cuestión de analizar nuevamente, cuestionar realmente los pros y contras. Y el hecho de que a mí no me pase no quiere decir que en el mundo no pase. Sí, claro. Entonces, es ver el panorama completo.
que no solamente ver a través de nuestros lentes, sino yo decir, tú ve a través de mis lentes y yo veo a través de los tuyos. Siéntate, ponte en mis zapatos un ratito para que veas cómo es caminar en mis zapatos. Si te aprietan, si te incomodan, si caminas libremente. Creo que es complicado. Demasiado. Creo que es complicado, creo que no es fácil. Ustedes toman una decisión muy valiente y creo que el defenderse, organizarse, hacer estos movimientos como el Pride, pues da mucho, ¿no? Abona mucho la causa. Abona mucho la causa y habla de que ustedes quieren algo, que tienen derecho. Digo, yo soy partidario de los derechos. Claro. Y es una situación que creo que es muy válida, que ustedes lo hagan de una forma como lo realizan. Digo, como ahorita tú, por decir eso, yo he visto varias manifestaciones o varias personas se manifiestan de una forma tal vez más agresiva, de una manera un poco más irrespetuosa, más irreverente hacia la sociedad, hacia quienes piensan distinto. Pero tú te manifiestas de una forma muy educada, se sabe que se aprecia que sabes del tema, que te has preparado, que has buscado el cómo poder conocer más, el cómo está la sociedad mexicana desmembrada, o sea, cómo se vive y cómo es para que puedas conocer un poco mejor, ¿no? Esa es la diferencia, fíjate. Yo creo que yo le decía a Sofi que quienes están en este tipo feminismo, la comunidad, quienes toman la decisión de defender a las minorías, como quienes defienden a las mujeres violentadas, a los niños abusados, tienen un compromiso muy grande y son personas que tienen mucha pasión por lo que hacen. Y casi siempre cuando platicas con alguien como ustedes, es bien padre porque conoces más y empiezas a darte cuenta que dices, o sea, no es tan fácil. No es tan fácil ser activista social de una causa. Sí, más que nada porque en esas cuestiones de activismo, en varias ocasiones pierdes en vez de ganar. ¿En qué sentido? Ser activista o hablar por los grupos en situación de vulnerabilidad, no grupos vulnerables, sino en situación de vulnerabilidad. Muy bien, correcto. No se recibe un sueldo por esto. No, nada. Tú te pagas el capacitarte, el informarte. Claro. Sufres precisamente, o más bien te expones ante el ojo y la crítica pública. También. Obviamente, tu familia, sí, en algunas ocasiones tanto te puede apoyar como te puede decir, no nos metas. O no te metas ahí, ve como, por ejemplo, cuando pasó lo de Magistrade, claro, que me invitaron a una entrevista después, mi familia se me decía, no vayas a esa entrevista. Es que te pones en el ojo público. Ve qué le pasó. Entonces, mucha gente, esto se hace, como se dice coloquialmente, por amor al arte. Porque cuando porque estás consciente que aunque no te pase a ti tales cosas, están pasándole a otras personas. Y Exacto. Es cuando las necesidades individuales se vuelven una necesidad colectiva. Exacto. Entonces, yo que sí, por ejemplo, yo te puedo hablar de que sí pasé por discriminación por parte de mi familia cuando salí del closet, o cuando fui niño, en toda mi infancia, sufrí discriminación por ser amanerado, y diferentes situaciones que a través de mi vida. Entonces, yo te puedo hablar desde esa propia experiencia. Uh-huh. Pero sin embargo, yo no soy una mujer trans que el único medio o ingreso que tiene es a través del trabajo sexual, porque no le queda de otra. Sí, así es. Pero estoy consciente que hay mujeres que pasan por eso y que están dentro de mi círculo social. Exacto. Y que yo las escucho y que ellas me platican sus vivencias, y aunque yo no lo vivo, estoy consciente que lo vive alguien más. Claro. Y entonces, la comunidad LGBTIQ+, en sus diferentes letras, lesbianas, gay, bisexual, transexual, no binario, pansexual, asexual, etc., aunque somos parte de un grupo social que ha sido vulnerado a través de la historia, muy bien. Cada uno vive diferentes formas de discriminación, vive diferentes ataques hacia nuestras personas, nuestras identidades, nuestra expresión, nuestra orientación sexual. Sí, claro. Aunque seamos parte de un mismo grupo. Sí, es que es un como tú bien lo dices, es muy rico las categorías o las denominaciones que les pudiéramos dar, y todas tienen diferentes
problemáticas, ¿verdad? Más o menos, es que es bien complicado a veces poder encontrar los términos adecuados. A veces, y ahorita como me corriges bien, te agradezco, porque no conoce uno el lenguaje. Claro. No lo conoce uno de manera normal porque no es común escucharlo. No nos expresamos en esa manera. Por eso es muy importante. ¿Qué crees que nos pudiera ayudar como sociedad, como ciudadanos, a poder conocer un poco más? Que hubiera talleres, que hubiera actividades, que les abriéramos espacios para que nos pudieran ayudar a entender mejor. Claro, creo que como sociedad lo que podemos hacer para entender más a los grupos en situación de vulnerabilidad en general, pero ahorita que el tema que es la comunidad LGBT, es informarnos. Más allá de asistir a un taller o a una plática, a una conferencia, socialmente, al menos alguien conoce a una persona de la diversidad sexual, ya sea gay, bisexual, todos. Transexual. O tenemos a alguien en la familia. En la familia o es vecino, tener un acercamiento con esa persona. Precisamente para escuchar su vivencia. Claro. Obvio, tener cuidado con las preguntas que hacemos para no ser invasivos y no ser agresivos. Que es muy común. Y es muy difícil, la verdad. Sí, y como tú dices, o sea, es que no sabemos, no sé cómo preguntar, no sé si usé el término correcto. Es válido. Hay gente que discrimina por dos razones. Una con dolo y una sin dolo. Exacto. Una con dolo de que ya sabe la información y sabe que eso le puede dañar a la persona y se va a la yugular. Sí, claro. Y hay personas que discriminan desde la ignorancia porque no saben qué término utilizar, no saben cómo dirigirse a una persona, no saben qué pregunta hacer. Exacto. Pero creo que es válido decir, ¿sabes qué? Discúlpame si no sé, pero... O corrígeme, corrígeme, dime. Exacto. Creo que es muy válido y es mejor preguntar, decir y pedir disculpas. Es que lo dije mal, tal vez no me expresé de la manera correcta, pero eso nos ayuda también a uno mismo para poder, pues vamos a decirlo así, que educarnos en los temas de la diversidad, porque son complicados. Es complicado, digo, quienes somos de mi generación vemos y dices, espérame, o sea, no los entiendo, a veces ya me quedé, yo empecé con el LGBTI, y luego se me sumó el LGBTI, y luego TTIQ+, y luego ya vienen otros, como estábamos diciendo, y tú dices, oye, espérame, ¿dónde salieron tantos? Sí, o sea, ¿cómo han salido? Y es que mira, el ser humano tiende a catalogar todas las cosas porque eso nos ayuda mentalmente a funcionar y a entender las cosas. Sí, los esquemas mentales. Pero la sexualidad es muy vasta. Sí, claro. La sexualidad es tan grande que jamás vamos a entenderla al 100%. Y te aseguro que van a seguir saliendo más categorías. Sí. Porque la diversidad es muy diversa. Hay diversidad dentro de la diversidad. Sí, así es. Entonces, algo más que la ciudadanía puede hacer para entendernos un poquito más es, si no conoces a nadie de la comunidad LGBT, en internet hay videos de testimonios de gente platicando cómo es vivir día a día como miembro de la diversidad sexual. Claro. Entonces, ver estos testimonios, buscar noticias, hay muchos creadores de contenido que hablan sobre este tema. Sí, que son, ¿verdad? La Comisión de Derechos Humanos tiene un podcast también, entonces estos espacios como este podcast que nos dan esta oportunidad de visibilizar más nuestra lucha, entonces, como te digo, hay que buscar, hay que saber dónde. Hay cuentas en Instagram o en Facebook que con solo una imagen te hacen cuestionarte. Claro. Entonces, también está a qué le prestamos más atención. Porque obviamente el investigar estas cosas nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a confrontar, nos va a hacer cuestionar. Nos va a hacer estar incómodos. Nos va a incomodar. Sí. Entonces, la gente no está acostumbrada a incomodarse o no le gusta incomodarse. No nos gusta la incomodidad. No, pero lo que nos sale que de la zona de confort, no. Precisamente la incomodidad es la que nos hace movernos. Sí. Es la que nos hace cambiar. Entonces, sí, es lo que te decía hace un rato, la zona de confort es muy mala. Y como sociedad creo que en ocasiones estamos en zona de confort. Ustedes vienen a sacarnos de esa comodidad. Nos incomodan porque hablan de verdades, nos incomodan porque hablan de experiencias. Nos incomodan porque son seres humanos que están buscando una forma distinta de expresión de su libertad y esa manera de vivir. Y eso genera
rompimientos. En el cuadro que ya le llamamos sociedad, se generan rompimientos y el aparecer nuevos colores en el arco iris, pues como que, ay, dices, espérame, pues eran 5 colores, ya somos 10. Ya vamos en el 10, o sea, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero creo que es bien válido. Creo que es bien válido que esto esté cambiando. La sociedad, si la sociedad deja de moverse, deja de fluir, deja de vivir. Y creo que ustedes son parte de ese fluir. Y es muy importante que sigan adelante. La verdad que padre ver que alguien tan joven. ¿Cuántos años tienes? 23. No, estás muy joven. 23 años. Y verte tan preparado, verte tan metido en tus ideas, en tus ideales. Creo que es muy padre ver que luchas por ellos, la verdad. Es Gracias. padre ver que luchas por ellos y pues es algo que debe de fluir aparte. Digo, no podemos tapar el sol con un dedo. Exacto. Ya no podemos. Pudimos durante mucho tiempo como sociedad en México y eso trajo muchos problemas. Ahora ya no debemos. Creo que se está viviendo un cambio político, social, que es válido que ustedes se posicionen también como una fuerza social. Y es válido. Digo, por eso yo con el Pride, yo lo conocí ejerciendo el periodismo hace ya muchos años. Yo creo que hace unos 10 años fue la primera vez que lo cubrí. Y sí era así como que impactante ver las escenas, ver los personajes, ver todo lo que se presenta, porque son cosas que tú dices, espérame, o sea, no estoy acostumbrado a verlos. Y tú dices, pues, sí te impactan. El primer Pride que vas, si no has visto ninguno, sí te impacta. Sí, totalmente. Es muy impactante. Ahorita que antes de empezar el podcast que estábamos hablando, sí, claro. que yo te confesé que el año pasado había sido mi primer Pride. Justo en este primer Pride conocí a un chavo que estaba marchando y que justo me platicó de que él es de Oaxaca y que vino a marchar aquí a Torreón porque un amigo él tuvo un amigo de aquí de Torreón que asesinaron precisamente por ser de la diversidad sexual. Y él había prometido que iban a ir a una marcha juntos, pero no se pudo por el lamentable suceso. Entonces te topas con este tipo de historias historias donde mi mamá o mi papá me corrieron de la casa, o dejaron de pagarme la escuela, me corrieron del trabajo por ser lesbiana, no sé, etcétera, ¿no? O tengo VIH y nadie me informó, no tengo acceso a medicamentos, temo por mi vida. Y antes se pensaba que VIH era igual a muerte. Sí. Ahora es todo lo contrario. No, es una enfermedad que sigues viviendo. Ya hay medicamento para controlarlo, incluso puede llegar a ser intransmisible. O sea, una persona que tiene VIH puede tener interacción sexual con otra persona y no contagiarlo. Así es. Entonces, ya hay medicamento, ya hay información. Pero te topas con estas historias, por ejemplo, de que alguien lo internaron en una ECOSIC, en una terapia de conversión, y precisamente en esas terapias es donde se ejerce mucha violencia física, sexual, psicológica, con la intención de corregir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Que es, ahora ya, gracias a la legislación, ya están prohibidas. De 2 a 6 años. Súper bien. De prisión a cualquier persona que practique o fomente la práctica el ejercicio de estas prácticas, o también una multa de 100,000 o 200,000 aproximadamente. Ya la piensan cuando menos. Exactamente. Qué bueno. Entonces ya hay avances, como te digo, pero seguimos teniendo más cosas por alzar la voz, más cosas por seguir luchando. Exacto. En este periodo legislativo pudimos tener 3 diputadas trans en la historia de México. Perfecto. Y ahora vamos a tener a la primera mujer presidenta en la historia de México. Entonces, en esas cuestiones se van viendo. Creo que viene un periodo en donde, como te decía, yo creo que la comunidad va a jugar un papel clave en muchas decisiones. Tanto para que nuestra futura presidenta, Claudia Sheinbaum, tome decisiones en donde les brinde el apoyo que ustedes requieren y que se validen muchos derechos que ustedes están pidiendo y solicitando. Creo que vienen 6 años de mucha lucha para ustedes, de lograr muchos avances, de lograr muchas metas, gracias a que vamos a tener una mujer. Creo que el que esté una mujer va a cambiar mucho el sentido de la política mexicana. Ya a las personas, tú que eres papá,
o a los que están siendo padres primerizos de una Sí, pequeña, poder decirle ya a tu hija, oye, puedes pues ahí ser está, presidenta, sí, es un cosa que antes no cambio. se veía en la No, no, historia. no. De hecho, viene a romper el paradigma de que México es un país machista. Los hombres nos tenemos que acostumbrar a que una mujer nos diga qué hacer. Bueno, ya estábamos acostumbrados porque nos lo decía nuestra mamá, la verdad. Ese es un tema aparte, digo, porque la mamá es como que el núcleo de la familia tradicional, pero creo que el que tengamos una autoridad y siendo la máxima autoridad del país, una mujer, nos da muchas cosas que trabajar como hombres. Sí, 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 pero eso sí, algo que tener muy en claro. El tener a la primera mujer presidenta no nos Sí, sí, garantiza sí. un sexenio con igualdad de género, No, no no nos nos garantiza garantiza un nada. sexenio con perspectiva de género, ni nada. No, Simplemente ya abrió esa ventana. Vamos a ver exacto. ahora cómo va a Por gobernar. eso te digo que yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad ante esa ventana abierta, esa puerta que se abre, de poder buscar, seguir luchando. A lo mejor esperemos que nuestra presidenta tenga esa sensibilidad que caracteriza a las mujeres, esa empatía hacia las causas, de las causas nobles, las causas justas como la de ustedes, que es muy justo por todo lo que luchan. Creo que si gobierna desde ese sentido, va a ser un cambio total en el país. Por eso te digo, creo que ustedes van a enfrentar un sexenio en donde van a tener que luchar mucho, pero que también pueden tener grandes batallas y grandes logros. Claro. Creo que es ese paradigma, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Pues yo veo, o sea, yo tengo como la esperanza de que sea un sexenio que sí venga a cambiar Ojalá, varias cuestiones en pro del feminismo y en pro de la comunidad ojalá, LGBT. ojalá. Es dentro de lo que tengo como expectativa, pero sin embargo no me quiero adelantar y quiero precisamente pues darle tiempo al tiempo y ver cómo va a empezar a ¿Cómo va a ir, gobernar, va? qué decisiones van a tomar, porque como dicen, los primeros 100 días de un Sí, es el gobernante romance. va a marcar o va a definir cómo va a ser el resto de Exacto, su sí, sí, sí. gobierno, ¿no? Digo, a mí me gustaría desde el enfoque político que ustedes tengan más presencia, que haya diputados, diputades, que ustedes se sientan representados realmente en las cámaras, tanto estatales como federales, donde ustedes tengan una voz y un voto, donde ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Esto necesitamos, por esto luchamos, esto es por lo que vemos, y que esas nuevas generaciones que vienen de la comunidad, pues que lleguen con un camino un poquito más aplanado para vivir más libremente, tener sus derechos asegurados, poder desempeñarse en un trabajo sin preocupación de nada, tener que esconderse, porque antes era, si tenías una pareja, eres hombre y tenés una pareja hombre, tenías que esconderte. O Claro, simplemente éramos o tío y sobrino o los mejores los amigos. mejores Y amigos, la así, o los típica. mejores amigos. La típica, o la clásica de que si uno era más grande y el otro más chico, era mi sobrino. O sea, y tú decías, espérate, no es así. Ujú. Decías, pues a quién engañas. Esa Sí, es la justo. realidad. Pues de hecho el movimiento LGBT en México empezó cuando corrieron a una persona por tener una conducta homosexual. Shit. Entonces, ese hecho provocó una ola de precisamente hasta el movimiento de hoy en día en México, hablando Gracias. Es localmente. es lo bueno que creo. Digo, hay puertas abiertas. Creo que ustedes han logrado abrir muchas puertas, muchas ventanas, donde han tenido la oportunidad ya de tener tal vez pequeñas conquistas, pero creo que van allanando un camino que estaba lleno de muchos escombros, de muchas piedras que tuvieron que mover. Sí, claro, hablando a nivel estatal, no nos vayamos tan lejos. Hablando a nivel estatal, este año por primera vez en un proceso electoral se aprobaron 18 candidaturas para la diversidad sexual. Súper bien. En 10 regidurías por mayoría relativa y 8 por representación proporcional, Claro. cosa que en la historia de Coahuila había sucedido. Entonces, cuando culmina este proceso electoral, en algunos municipios de nuestro estado sí hay regidores miembros de la diversidad sexual, Sí, precisamente claro. gracias a estas cuotas arcoíris, que así se les denomina, aprobadas por el IEC a principios de este año, gracias al trabajo de la diputada Salma Luébano y a la activista Noé Ruiz Malacara de Sí, así Saltillo. es. Entonces, eh, yo tengo beneficio de los activistas que estuvieron detrás de mí y estoy Sí, sí, seguro que sí.
yo voy a provocar beneficios para las nuevas generaciones. Claro. Entonces es como una cadenita, ¿no? Que va. Que va en consecuencia de. Entonces, por ejemplo, yo en este proceso electoral participé en una candidatura de regiduría por representación proporcional. Muy bien. No quedé, pero el simple hecho De estar ahí. de participar, de ver que sí hay espacios ya ahora que el IEC, el Instituto Electoral de Coahuila, obligó a los partidos políticos a involucrarnos. Claro. Porque la comunidad LGBT se ha querido involucrar en la política. En los últimos años hemos visto más Ya miembros tienen de la presencia, diversidad ya tienen más presencia. LGBT en la política a nivel nacional. Pero sin embargo, no había algo que los partidos se vieran obligados a considerarnos. Porque si por ellos fuera, pues no nos No, los considerarían. invisibilizaban. ¿Por qué? Pues porque hay partidos que tienen muchos de su electorado es Sí, gente claro. muy conservadora, Sí, sí, muy sí, tradicional. Sabemos de muy quiénes hablamos. machista. Exacto. Sabemos de quiénes hablamos. El Partido Azul, dijiste. Un partido azul. Un partido azul. De este color. De este color. Entonces, nosotros siempre hemos querido estar dentro. Realmente siempre hemos querido estar parte de la sociedad en general en todos los ámbitos. Debe de ser. El otro día, en una conversación que yo tenía con unos amigos, yo les decía, es que no es que la comunidad LGBT no quisiéramos practicar fútbol. No es que no quisiéramos o no nos llamara la atención. Simplemente que esos lugares y entornos eran lugares hostiles para nosotros porque era donde más recibíamos agresión. Claro. Más burla, por no dominar el balón, por no meter un gol, por caerte, por cualquier cosa te decían maricón, joto, amanerado, si llorabas niña. Entonces obviamente no es porque no quisiéramos practicar algún deporte, sino porque estos lugares donde se practicaban estos deportes eran demasiado hostiles para nosotros. Y era tomar que elegir el seguir practicándolo y aguantarme. Sí, no, pues ahorita todavía el hecho de que un hombre hetero llore, lo ves así como que ¿por qué lloras? Lo ven mal, lo categorizan mal, o sea, ¿por qué lloras? Pues porque quiero llorar. Pero es que eres muy sensible. Pues ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo ser sensible. Cero. Sí, o sea, creo que no está mal, pero todavía lo seguimos haciendo. Digo, es algo que lamentablemente seguimos como sociedad marcándolo. Bueno, Johan, pues ya estamos por acabar. Una plática muy interesante, creo que nos queda mucho por ver, mucho por seguir abordando. Espero que nos acompañes en alguna otra ocasión para poder seguir platicando de todos los temas, porque creo que quedó mucho por qué tocar. ¿Qué te gustaría compartir ya para cerrar el tema? Tú dinos. Bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando, si es miembro de la diversidad sexual, es hacerles consciente que no están solos, solas ni soles, que tienen una comunidad que los puede abrazar, que los puede aceptar. Obviamente, seamos pacientes entre nosotros mismos, porque dentro de la misma comunidad seguimos teniendo creencias muy machistas, muy LGBTfóbicas, incluso también, dentro de la misma propia diversidad sexual, pero es creo que nos concierne a cada uno de construirnos y analizar y cuestionar. Y a la sociedad en general, no queremos un trato especial, no queremos un trato privilegiado, al contrario, queremos un trato digno y un trato común y corriente como el que recibes tú, tu vecina, tu amiga, tu papá, tu hermana. Y que el simple hecho de vernos no se nos cuestione qué tenemos entre nuestras piernas o con quién dormimos o a quién amamos. Entonces, porque creo que esa información es meramente personal. Así y que no afecta a nadie cómo yo me vista, que no afecta a nadie con quien yo me bese, no afecta a nadie cómo me desenvuelva o me comporte. Exacto. Es como dijimos, el respetar lo que haces y que no afecte a terceros, creo que puedes ser libre, ¿no? Creo que lo puedes hacer sin ningún problema. Pues bueno, Johan, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Por el espacio. Y pues queda abierta la puerta, la ventana, lo que sea, para que te sientes de nuevo con nosotros a platicar. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Este es un episodio más de Llamando a México, su podcast. Y pues bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Gracias.